Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Grial del Tiempo. Hoy volvemos a tener un capítulo relacionado con la Segunda Guerra Mundial y hoy hablaremos de la Operación Gunnerside. Antes de entrar en materia, Javi, muy buenas, ¿qué tal? Explícanos brevemente qué es esto de la Operación Gunnerside. Muy buenas, Fran. Pues nada, seguimos en esa línea, ¿no? De hablar de algún episodio quizás un poquito menos conocido de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en esta operación Gunnerside veremos que está englobada dentro de la carrera nuclear que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, seguramente todo el mundo conoce, ¿no? La parte americana, las dos bombas atómicas, pero veremos que el resto de países, y en este caso especialmente pues Alemania, también estuvo en esa carrera y también tuvo ciertas posibilidades de llegar a la bomba atómica, y vamos a ver cómo se frustraron esas posibilidades y vamos a hablar de ello, pero no quiero tampoco hacer spoiler, así que nada, ese es un poco el tema, Fran. Perfecto, muchas gracias por introducirnoslo. Y bueno, antes de nada de entrar en materia, tenemos que decir que esto no es nuevo para nosotros, Javi. Esto es nuestra segunda grabación. Sí. Quizá uno ya lo viste y subimos un episodio hace unos días, pero esta primera parte del episodio no se escuchaba bien. Y bueno, como ya sabéis, lo que nos importa a nosotros es sobre todo la calidad, ¿no? Y para eso estamos, pues para traer contenido interesante y también a nivel auditivo, ¿no? Y visual y todo. Entonces, hemos decidido regrabar esta primera parte, la segunda se mantiene porque se escuchaba bien. Así que nada, Javi, creo que nos ha crecido la barba un poco a los dos, Sí, sí, pero notáis vamos, alguna aquí está. diferencia en la luz, en la barba, en lo que sea, pues ahí está esa es la razón, es como una especie de déjà vu esto, pero bueno, vamos a ello, Fran. Pues sí, vamos para ello y vamos a seguir un poco la estructura del último episodio, ¿no? Que tan buenas críticas hemos recibido, hemos escuchado que os ha gustado, entonces vamos a seguir esa línea de centrarnos mucho en, bueno, Segunda Guerra Mundial, pero también en la geografía, ¿no? Tratar de entender un poco cómo fue la Segunda Guerra Mundial, casi país por país. En el episodio anterior hablamos sobre todo del sur de Europa y en especial del norte de África. Ahora vamos a tratar todo lo opuesto. Ahora vamos a tratar el norte de Europa. Entonces, bueno, ya hemos tenido varios episodios de frío, volver a coger esa chaqueta, volver a poner la bufanda. Y nada, vamos a empezar un poco con lo que sería el contexto. Voy a dejar Noruega al final, hablar levemente sobre ella y la relación, bueno, que tuvieron con los nazis, y ya a partir de ahí Javi pues entrará de lleno con la operación Gunnerside, pero es importante conocer un poco cuál era la situación en el norte de Europa, cómo es posible que los nazis llegasen hasta Noruega, por qué llegaron hasta ahí y no a otros países, en fin, entender un poco todo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar de lo que sería de este a oeste. Y el primer país con el que nos encontramos es Finlandia. Finlandia es sin duda alguna un país muy interesante en la posición que tuvo en esta Segunda Guerra Mundial, porque cabe decir que ya desde muy al comienzo de esta Segunda Guerra Mundial, en noviembre de 1939, es decir, justo 2 meses después del inicio oficial de la guerra, ya se encontraba en batalla, en plena lucha. Lo interesante de Finlandia es que no se encontraba batallando contra los nazis, contra la Alemania, del 1939, sino contra la Unión Soviética. Y aquí lo interesante es que, bueno, la Unión Soviética, Finlandia ya habían tenido sus contiendas, habían tenido disputas por el borde, ¿no? Por el borde este de Finlandia. Y bueno, Finlandia alcanzó la independencia casi al acabar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la Unión Soviética, claro, vio también el avance que estaba haciendo Alemania, ¿no? En años anteriores en Austria, República Checa, luego con el inicio oficial de la guerra, esa extensión hacia el este, hacia Polonia. Una extensión que, por cierto, os recomiendo ver uno de nuestros últimos shorts, en donde se hablan de los bordes de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para entender exactamente qué era Polonia y qué era Alemania en aquel entonces. Pero bueno, en cualquier caso vemos que Alemania se estaba extendiendo hacia el este, ¿no? ¿Cuál era la preocupación o cuál era un poco el tratar de aprovecharse de la situación de la Unión Soviética? Pues decir, perfecto, es el momento ideal para ahora, bueno, tratar de justificar, ¿no? Una invasión de Finlandia, de su frontera este, pues diciendo que necesitamos reforzarla, necesitamos ese territorio para nosotros, para, bueno, un poco pues mantener a los nazis a raya.
El problema, lógicamente, que Finlandia era un estado soberano, era un estado independiente con, bueno, pues con su nación, con su cultura, con su lengua, una identidad muy, muy marcada, de las que más de Europa seguramente, y lógicamente pues no estaban por la labor, ¿no? De facilitar ese regalo del territorio a la Unión Soviética. Entonces, del noviembre de 1939 a marzo de 1940, Finlandia se encontró de lleno en una lucha contra la Unión Soviética por mantener su independencia, por mantener su territorio. Es una lucha donde, bueno, hay algunos héroes que quizás conocéis, como Simo Haija, también apodado como la Muerte Blanca, ya que era un francotirador finlandés, bueno, contó con casi unas 500 bajas enemigas, 500 bajas soviéticas, y creo que Simo Haija representa perfectamente el tipo de héroe, ¿no? El tipo luchador que tenía Finlandia en aquel entonces, ¿no? Era gente, bueno, muy identificada con su país, que también tenía experiencia en armas de fuego y que sobre todo tenía un conocimiento excelso de la geografía, orografía y de su territorio. Entonces, bueno, aprovechando los densos bosques, ¿no? Finlandeses, aprovechando también el invierno finés, bueno, sin duda quizá uno de los más duros, pues el tipo se encontraba como casa y en casa y realmente pues aprovechó esa ventaja para liquidar el máximo número de soldados soviéticos. Además bueno, héroes como Simo Haija, también Finlandia organizó lo que se llama el muro Mannerheim, que es un muro en el istmo de Karelia, ya cerca de Helsinki. Es una estrecha, ¿no? Lengua de tierra que separa, digamos, lo que sería el mar Báltico de otro lago inmenso. Y sobre todo por ahí reforzaron mucho, ¿no? A través bueno, no es un borde como lo podemos conocer, como era en su momento la Alemania del Este con la Alemania del Oeste, ¿no? Pero sí que era un tipo de frontera lleno de trincheras, de minas, de búnkeres. Y bueno, en fin, un territorio que para Finlandia era perfecto, lo conocían como la palma de su mano y que lógicamente el ejército soviético no tenía conocimiento y bueno, se vio un poco acorralado entre los dos bloques de agua y esta serie de trincheras, ¿no? Entonces, la guerra duró varios meses, hasta marzo del 40. Se puede decir que la Unión Soviética ganó porque sí que es cierto que adquirió o que, bueno, que arrebató un 10% del territorio de Finlandia, de sobre todo esta frontera este, pero claro, Javi, es un poco esa comparación hoy en día, ¿no? De Rusia a Ucrania, uno es un Sí. transatlántico, es un gigante enorme y en aquel momento todavía mucho más, y el otro es un país relativamente pequeño, ¿no? Entonces, este podría ser el ejemplo actual. Y bueno, hemos visto Finlandia que, bueno, por estos motivos se mantuvo, no fue nunca un aliado de la Unión Soviética, lógicamente, tampoco lo de la Alemania nazi, pero sí que tuvo buena relación con ellos. No integró el eje, como sí que lo hizo, por ejemplo, Italia, pero sí que mantuvo una relación buena con la Alemania nazi y, de hecho, Alemania nunca invadió como tal Finlandia, ¿no? Se mantuvo, digámoslo, un poco independiente, pero con esa amistad hacia la Alemania nazi. Básicamente también bueno, por haber compartido, ¿no? Enemigo. Y bueno, una vez vista Fran, Finlandia, quizá el caso an- más interesante de todos. Antes de pasar al siguiente país, un par de temas. A comentar, ¿no? Que a día de hoy Finlandia sigue compartiendo bastante trozo de frontera con Rusia, ¿no? A pesar de que se disolvió ya esa Unión Soviética. Y quizás siga habiendo también algunas tensiones, ¿no? Como con este tema de que si la dejan o no la dejan unirse a la OTAN, ¿no? O sea, que esa frontera que comentas sigue estando ahí, a pesar de los años transcurridos. Y luego el tema que comentabas, ¿no? De la identidad de este país, que es muy claro el ejemplo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de los vikingos, ¿no? Con el capítulo que teníamos de Groenlandia, y siempre se habla de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, ¿no? Pero Finlandia siempre va como por otro lado, ¿no? Entonces, un poco remarcando este tema que comentabas de que tienen, pues, quizás una identidad única, ¿no? A pesar de encontrarse en esa misma zona de Escandinavia. Sí, 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 totalmente. Además, has hecho un apunte muy, muy interesante porque, bueno, de hecho, ellos étnicamente tampoco es que pertenezcan al grupo, digamos, al grupo de nórdicos, ¿no? Que realmente no dejan de ser pueblos germanos del norte. Sí, sí, sí. Finlandia no, Finlandia bueno, daría para un podcast entero, pero por la historia y por la cultura y por la propia etnia, ¿no?
físicamente también, Mm, si uno presta detalles, se da cuenta, ¿no? Que no son ese pueblo germano, como sí que lo son el resto de escandinavos, sino que ellos tienen su propia identidad y sí, sí, sin duda es uno de los países más singulares de toda Europa. Y bueno, el siguiente país ya hacia el oeste que nos encontramos es Suecia. Suecia sí que mantuvo aquí bueno, una posición neutral al principio. Es cierto que suministraba también hierro, el mineral en sí, a la Alemania nazi, bueno, lógicamente le ayudó mucho en la industria pesada, la industria armamentística, pero bueno, siempre mantuvo esa relación más neutral, tampoco entró a ser un aliado como tal. Permitió paso de tropas alemanas hacia, bueno, un poco a Finlandia y sobre todo hacia Noruega. Mantuvo relaciones comerciales abiertas, pero Javi, esto es algo que hemos hablado ahí detrás de las cámaras. También acogieron mm, refugiados, ¿no? Refugiados de otros sí. países. Sí, lo veremos. Hoy lo veremos que, bueno, es como todo en esta vida, ¿no? No es blanco y negro. Es verdad que es para quizás conseguir evitar esa invasión alemana, siguió comerciando con ellos y permitió un poco lo que le pedían, pero es verdad que al mismo tiempo siempre mantuvo la ayuda humanitaria y veremos que acogió pues refugiados de la resistencia noruega y de la resistencia danesa. Es un poco esta idiosincrasia, ¿no? Que sucede muchas veces durante la guerra, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo también que sobre todo, lo hemos visto en muchos países como durante la guerra se iban cambiando de bando, ¿no? O al menos acercaban posturas. Quizá este era un poco más el caso de Suecia, Ujú. bueno, que al final también acogió, ¿no? A miles de refugiados, ¿no? De judíos que venían de Sí. Dinamarca. Entonces, bueno, nos mantenemos con eso. Como decimos, no hubo ningún conflicto como tal, ninguna batalla a remarcar en Suecia. Y bueno, ya vamos entrando más en materia. El siguiente país a ver es Dinamarca. Dinamarca sí que fue invadida, sí que fue conquistada por Alemania, por los nazis. Además, en una operación muy rápida, en cuestión de horas, en un solo día, lograron invadir el país. En una operación que se llama Weserübung, que en español sería algo traducido como ejercicios del Weser. El Weser es el río bueno, que desemboca o que pasa por Bremen también, en el norte de Alemania. Entonces, un poco de por ahí viene el nombre. Y bueno, sí, lo curioso de esto es que fue algo muy, muy, muy rápido. Hay que entender, claro, un poco las dos cosas. La geografía del país, en este caso Dinamarca no tiene absolutamente ninguna frontera natural con Alemania, no tiene ningún río grande que la divida de Alemania, ni tampoco tiene una cadena montañosa, porque nos encontramos en la planicie europea, ¿no? Donde no hay absolutamente ni una simple colina. No tiene nada, ¿no? Geográficamente no tenía nada y tampoco tenía bueno, esa densidad de bosque, ¿no? Como por ejemplo podía tener Finlandia, en donde, bueno, pues ocultarse o resistir un poco. Entonces, por esto y por el tamaño, bueno, fue realmente muy fácil para Alemania. En cuestión de 6 horas se hicieron con el control del país. Este control duró hasta mayo de 1945, al igual que con Noruega, que luego veremos. Y sí, fue en abril de 1940, de hecho el 9 de abril. Es cierto que Dinamarca mantuvo también, bueno, cierta autonomía, sobre todo si la comparamos con otros países que fueron invadidos, ¿no? Por Alemania y que rápidamente sucumbieron a toda su autonomía y poder. Dinamarca sí que tuvo algo más de autonomía, sobre todo hasta 1943, ya cuando los alemanes vieron que, vale, la guerra se nos está yendo de las manos, no nos podemos permitir esto, tenemos que afianzar también nuestra posición en Dinamarca. Pero bueno, hasta entonces pues sí que mantuvieron esa especie de resistencia pacífica, digámoslo así. No hubo demasiados combates y sí que es cierto que una parte del gobierno pues exilió, otra se mantuvo. Bueno, como decimos, mantuvieron ese cierto nivel de autonomía. Pero sí que es muy interesante lo que le pasó a otros territorios de la corona danesa que vamos a hablar ahora a continuación. Después de Dinamarca y me dejo Noruega para el final, vamos a tratar Islandia, ¿vale? Islandia, que en aquel momento precisamente era un territorio de la corona danesa, no era un país independiente. Entonces, lo que pasó en Islandia, bueno, no hay mucho que remarcar, no hubo ninguna batalla significativa en esta Segunda Guerra Mundial, porque quizá porque Reino Unido actuó rápidamente y, bueno, vio la oportunidad perfecta
mandar tropas al país, no voy a decir ocupar, pero desde luego, pues sí, poner sus pies, ¿no? en Islandia, enviar ahí varios regimientos, varias tropas en el 1940, un poco ya viendo lo que estaba haciendo Alemania, ¿no? Ya había conseguido invadir países del este y ahora ya estaba incluso ya llegando, bueno, Francia, lo que hemos comentado en algún que otro short, Dinamarca, es decir, ya estaba viendo ese avance, ¿no? Bueno, descontrolado de Alemania, por lo tanto, Islandia fue ocupada por Reino Unido. Y lo curioso de Islandia es que, claro, aprovecharon esa desconexión con Dinamarca, que al final estaba, como decimos, aunque tenía cierta autonomía, pero estaba invadida, estaba ocupada por los nazis. En 1944 se hizo un referéndum de independencia y ganó el sí. El caso de Islandia, pues también, claro, tenían una cultura propia, una identidad propia, bueno, por razones, en fin, dadas ya de la Edad Media, de unión entre Noruega y Dinamarca, habían estado muchos siglos bajo el dominio de Dinamarca, pero sobre todo, como muchos otros países y regiones europeas, a partir ya del siglo XIX, de ese momento del despertar, ¿no? Del auge nacionalista, del romanticismo y todo eso, pues ellos también tuvieron su fase. Y bueno, entonces el sentimiento nacionalista empezó a despertarse y lógicamente fue el momento perfecto para ganar la independencia en 1944. Continuamos con la corona danesa y el siguiente trozo de hielo que vamos a visitar es Groenlandia, un país del que ya hemos hablado en otro episodio del canal. Y bueno, es más o menos parecido lo que le pasó a Islandia. También se mantuvo aislada de Dinamarca después de la invasión nazi en 1940. En este caso no había un sentimiento tal de independencia o no había arraigado, ¿no? esa nación, el sentimiento de nación. Lógicamente es un territorio donde había menos gente que en Islandia, por lo tanto no se consiguió la independencia, como hoy bien en día sabemos, que sigue siendo bueno, una pertenencia de la corona danesa. Pero sí que es cierto bueno, que potencias extranjeras como los Estados Unidos llegaron a y Canadá llegaron a la isla y asentaron bases militares. Es muy interesante porque los nazis también llegaron hasta aquí, pero en un número muy, muy, muy reducido. Y básicamente llegaron no con el objetivo de conquistar la isla, porque realmente, como decimos, de población, pues no había casi nada y en ese momento no era del todo interesante, pero sí que era interesante para afianzar bases meteorológicas. Bueno, sobre las bases meteorológicas hablaremos ya hacia el final del capítulo y de la importancia que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, un poco para predecir bueno, tener en cuenta el control del tiempo, de la meteorología. Entonces los nazis vieron, bueno, una oportunidad buena para afianzar sus pequeñas y pocas bases. Estas bases fueron rápidamente eliminadas por Estados Unidos, que sí afianzó bases militares más potentes. Y bueno, como decimos, no hubo mucho más que hablar. El siguiente territorio de la corona danesa también en Europa son las Islas Feroes. Las Islas Feroe es algo también del mismo estilo. A partir de 1940 se quedan aisladas de Dinamarca, Reino Unido, al igual que con Islandia, las ocupan y sucede algo parecido, igual que en Islandia. En este caso no ganan la independencia como tal, no son un país como tal, pero sí que ganan mucha autonomía y bueno, un cierto estatus internacional, ¿no? Que es lo que ganan en 1948, una vez ya acabada la Segunda Guerra Mundial y visto pues también un poco para ganar un poco de independencia de la corona danesa, ¿no? No del todo, pero algo sí. Y bueno, estas son las más importantes. Vamos a pasar también ya a lo que sería Noruega, porque de Noruega hay tres cosas interesantes que comentar, ¿no? Noruega como tal, el país que conocemos, y luego dos de sus islas. Vamos a empezar por una de ellas, que es Jan Mayen, y luego la isla de Svalbard, que es una isla mucho más grande, muy en el Atlántico Norte. Esta la vamos a tratar luego, porque creo que es más importante que hablemos primero de la operación Gunnerside y luego entender un poco qué pinta Svalbard en el conflicto. Pero bueno, Jan Mayen es otra isla que pertenece a Noruega. Está también situada en el Atlántico Norte, muy en el Atlántico Norte, no tanto como Svalbard, pero bueno, sí, en esa cercanía ya casi del círculo polar ártico. Y bueno, lo interesante son otra vez las bases meteorológicas. Los nazis intentaron colocar varias bases meteorológicas, pero no lo consiguieron. Y bueno, sí, hubo muy pequeñas escaramuzas. Los aliados noruegos, ese exilio, digamos, esos partisanos noruegos, sí que estuvieron en esta isla presente y con la ayuda de Reino Unido, pues la defendieron, ¿no? Y mantuvieron el control.
Y bueno, vamos ya a lo que es el meollo, ¿no? de la cuestión, que es Noruega. Bueno, la importancia de este capítulo reside ahí. Noruega, brevemente, antes de que empiece Javi a contarnos sobre la operación Gunnerside, fue también invadida por los nazis, por la Alemania, Alemania nazi, en abril de 1940, prácticamente el mismo día, Sí. un día después, muy pocos días después que Dinamarca. Fue algo muy rápido. Bueno, en este caso sí que encontramos una resistencia más típica, ¿no? Hablaba de partisanos, pues sí, esa resistencia a ese grupo de milicias, resistencia armada, bueno, por lo que he encontrado la llamaban los Milorg. Bueno, lo interesante de aquí sí que vemos ya una clara diferencia con lo que hizo el gobierno danés, ¿no? Que, bueno, se puso un poco de lado, tenía cierta autonomía, como decimos, sí que se pudieron salvar a miles de judíos. Bueno, el gobierno danés se puso un poco de lado. Aquí en Noruega nos encontramos dos frentes claros, ¿no? El gobierno como tal legítimo que fue al exilio, se tuvo que exiliar, y luego bueno, el gran traidor de la patria noruega, que es Vidkun Quisling. Vidkun Quisling, bueno, fue un colaboracionista nazi. Ya tenía simpatía por el fascismo, por el movimiento nazi, desde los años 30. Y entonces vio el momento perfecto para decir, hey, aquí estoy yo voy a ser aquí bueno, vuestro líder aquí en Noruega. Y como decimos, es algo muy curioso, ¿no? Es un traidor, y creo que tenías una Sí, anécdota por ahí sobre él, ¿no, Javi? sí, sí, sí. De hecho, este nombre Quisling creo que se pasó a asociar en algunos de los lenguajes de la zona como directamente un sinónimo, ¿no? de traidor. No sé si a día de hoy se seguirá utilizando en estos términos, pero por lo menos en aquellos años así era. Sí. Como veis, es bueno, la versión moderna del siglo XX de lo que es un Judas, ¿no? De lo que hoy seguimos diciendo, eres un Judas, pues igual, pues igual. Exacto, exacto. Entonces, bueno, intentad que vuestro apellido no pase a la historia por esto. Nada, Javi, pues yo creo que por mi parte está todo explicado. Como digo, me reservo el tema de la isla de Svalbard para el final, pero creo que ya podemos entrar en materia y entender un poco más, ¿no? ¿Qué fue exactamente la operación Gunnerside? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cuál fue el resultado de ello? Sí, 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 nada, muchas gracias, Fran, porque vamos a ver que todo lo que has estado comentando lo vamos a ir hilando también con toda esta historia. Yo voy a empezar un poco antes, me voy a remontar a principios de en 1911, pero veremos que enseguida vamos a llegar a los años y a las zonas que has comentado tú. Entonces, recapitulando un poco también sobre todo lo que has dicho, eh, podemos entender que los motivos principales de Hitler, ¿no? Y de los alemanes para interesarse por estas zonas del norte de Europa eran principalmente pues, el mineral de hierro, que tú ya lo has comentado, ¿no? Que era principalmente de Suecia. En este caso no les hizo falta conquistarla, ¿no? Ya Suecia accedió a seguir comerciando seguir exportando este mineral. Y bueno, el control de todos los puertos que daban acceso al Mar del Norte y de ahí al Atlántico también. ¿Vale? Principalmente esos serían los dos motivos principales, pero ahora dentro de esta operación Ganesha, vamos a ver que quizás había un tercer motivo, ¿no? Para los nazis, para interesarse por esta zona y especialmente por Noruega. Y todo esto está relacionado, había algo en Noruega que podía ayudar a los nazis en su carrera nuclear, ¿no? En esa carrera por conseguir la bomba atómica. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como digo, yo me voy a empezar esta historia por el año 1911, en el cual se construye la planta hidroeléctrica de Vemork en la región de Telemark, en Noruega. Esta planta hidroeléctrica era propiedad de Norsk Hydro, que es una empresa que curiosamente sigue existiendo a día de hoy, lo estuve consultando. Y de hecho la propia planta hoy en día es un museo, está en la misma ubicación en la que estaba en ese momento, reconstruida, y es un museo creo que es un museo de historia y tal, ¿no? Pero bueno, vamos al asunto, ¿no? Como decía, la planta es hidroeléctrica, entonces a priori no, bueno, porque nos podría interesar, ¿no? Con una planta hidroeléctrica hay miles en cualquier país del mundo. El caso es que se descubrió bueno, que a inicios de la década de 1930 se descubrió que en esta planta se estaba produciendo, ¿no? Como subproducto, ¿no? de los procesos principales de la fábrica, se estaba produciendo el agua pesada, ¿vale? El agua pesada, bueno, veremos que
que se va a acabar convirtiendo en la razón principal de esta planta de Bemork. Antes de seguir, ¿no? Te preguntarás, Frank, ¿qué es el agua pesada? Aquí vamos a tener que hacer una pequeña clase de física. Ya sé que no es nuestro ámbito, pero es interesante entenderlo, ¿no? Porque un poco va a ir de esto, esta operación que vamos a ver. Entonces, nada, Y vamos a comentar. introdúcenos, Javi, háblanos del agua pesada, porque yo la verdad no tengo ni idea de ello y tú eres sin duda el más experto científico de los dos, así que cuéntanos. No, no, realmente yo tampoco no tenía ni idea. El tema es que bueno, tenemos todo el mundo más o menos, ¿no? Conoce el agua normal, es H2O, ¿no? Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Y el agua pesada sería básicamente lo mismo, pero los dos átomos de hidrógeno son de un tipo de hidrógeno más pesado que se conoce como deuterio y por lo tanto, pues la fórmula sería D2O en lugar de H2O. Y bueno, esto básicamente a simple vista lo que se traduce es que es un agua más densa, pero esto no es lo importante es que se convierte en un elemento muy útil para la física nuclear porque se convierte en lo que se conoce como un moderador en un reactor nuclear. ¿Vale? Al final lo que se intenta hacer al provocar las reacciones nucleares, ¿no? La manera en la que se hace normalmente es acelerando átomos y luego manteniéndolos a una cierta velocidad, ¿no? Hay que frenarlos un poco para mantenerlos a esa velocidad a la que se necesita que estén y para mantenerlos a esa velocidad, para frenarlos, lo que se utiliza es un moderador. Como moderador podríamos utilizar, por ejemplo, el agua normal. Lo que pasa con el agua normal es que también absorbe átomos, entonces iríamos perdiendo energía. En cambio, si utilizas agua pesada es perfecta porque mantiene esa velocidad, frena los átomos, pero no absorbe absolutamente ninguno. Entonces se conservas absolutamente toda la energía y esto veremos que les vendrá perfecto a los nazis porque los nazis, bueno, sobre todo a medida que vaya avanzando la Segunda Guerra Mundial, cada vez van a disponer de menos recursos y bueno, evidentemente, pues nunca van a tener los mismos recursos que tenían los estadounidenses. Y claro, los estadounidenses sí que podían utilizar, por ejemplo, el uranio enriquecido, ¿vale? Que es un uranio concentrado. El uranio es como, como el fuego, ¿no? Como lo que da la energía, ¿no? Para la reacción nuclear. Y ellos se podían permitir enriquecerlo, ¿no? Los estadounidenses y concentrarlo. De hecho, ellos ni siquiera necesitarán, al final no van a necesitar ni siquiera el agua pesada, ¿no? Para su bomba atómica, ellos utilizarán grafito como moderador. Pero los nazis, que no tenían estos recursos, no podían enriquecer uranio y por lo tanto el agua pesada te permitía utilizar uranio natural, ¿no? Sin enriquecerlo. Era tan buen moderador que te permitía eso. Y entonces es por eso que va a interesar tanto, ¿no? Se va a hacer, cuando se descubra, esto va a ser, vamos, va a ser el descubrimiento del año en lo que la física nuclear se refiere. Entonces, nada, este es un poco el tema con el agua pesada. No sé, espero que se haya podido entender bien, más o menos. Sí, Y, y sí, esto es sí, lo no, la que... verdad es que Sí, ha quedado muy claro, ¿no, Javi? Y aquí un poco, bueno, una referencia para nuestros seguidores, este sería el sí. oricalcum, ¿no? Que estaban buscando los nazis. Sí, esto lo vimos en el capítulo de la Atlántida, ¿no? Este sí que sería realmente ese material milagroso, ¿no? Prácticamente que los nazis podrían haber buscado, ¿no? Y que, bueno, vamos a ver que lo buscaron durante esta Segunda Guerra Mundial. Y también una última pregunta yo por lo menos me hice, ¿no? Que es que cómo diablos se estaba fabricando este agua pesada en lo que venía siendo una central hidroeléctrica normal y corriente, ¿no? Como aquí en España, ¿no? Que hay cientos de centrales hidroeléctricas, las típicas, ¿no? Que ves ahí en las presas o en las cascadas, que son centrales hidroeléctricas y no están, todas esas centrales no están produciendo agua pesada, ¿no? Solo se daba en esta de Noruega, y esto es porque, bueno, esta empresa, ¿no? La de Norsk Hydro, que tenía esta central hidroeléctrica, su negocio principal, aparte de producir electricidad, era también la fabricación de fertilizantes artificiales. Y bueno, estos fertilizantes pues se fabrican a partir de amoníaco y para fabricar amoníaco se fabrica a partir de hidrógeno. Entonces también estaban desarrollando como una especie de proceso, ¿no? Para extraer hidrógeno del agua en la misma planta, ¿no? Todo en esa misma planta, en esa central hidroeléctrica. Y era más bien este proceso, ¿no? De fabricación de fertilizantes artificiales en el cual consiguieron, sin quererlo, ¿no? Prácticamente, porque al final lo que estaban intentando era fabricar fertilizantes, vieron que estaban extrayendo grandes concentraciones de agua pesada, ¿no? Al extraer este hidrógeno del agua, acaban extrayendo deuterio y bueno, de aquí ya pues empezó todo el tema. Empezó todo el tema.
Entonces, nada, vamos a salir ya de este apartado de física en el que nos habíamos metido y vamos a también a introducir a un poco a nuestro protagonista de hoy. Bueno, vamos a tener varios protagonistas, pero digamos que va a ser un poco el hombre que más se va a repetir en esta historia. Y bueno, va a ser de nuevo un live. O sea, ya hoy vamos a repetir bastantes temas, ¿no? Ya hemos hablado de Noruega, que también lo estuvimos tratando mucho en el episodio de Groenlandia. Y bueno, en aquel episodio también tuvimos un live, tuvimos a Leif Erikson, que, bueno, como vimos era el hijo de Eric el Rojo, que descubrió Groenlandia, ¿no? Y luego Leif descubrió a su vez al continente americano, estuvo por ahí por el Mar de Labrador, Canadá, etcétera, ¿no? Pues en este caso vamos a tener también otro Leif, noruego en este caso, no islandés, Leif Tronstad, que es, bueno, era un famoso científico noruego que había nacido en el 1903 y, bueno, era la mente brillante detrás de toda la idea, ¿no? Del tema del agua pesada, ¿no? De hecho, la empresa Norsk Hydro le contrató para construir un nuevo edificio en la planta hidroeléctrica ya dedicado plenamente a producir agua pesada a escala industrial, ¿no? O sea, en la empresa esta ya se dieron cuenta que el negocio no era el fertilizante, sino que era hacer agua pesada y ya contrataron a este científico, a Leif Tronstad, para fabricar un edificio aparte, ¿no? Que lo construyeron desde cero, una nueva planta que constaba de 8 pisos y que se dedicaba al 100% a producir a escala industrial este óxido de deuterio, este agua pesada, ¿no? Y bueno, claro, aquí ya pues todos los científicos del mundo y también los servicios secretos de todo el mundo ya se empezaron a interesar por este tema, ¿no? Y de hecho, pues los científicos franceses y los alemanes se interesaron en obtener este agua en grandes cantidades para sus programas de energía nuclear. Aquí hago un pequeño inciso en el momento en el que estaba pasando todo esto, esta década de 1930, ¿no? Concretamente en el 33 ya Hitler es elegido en Alemania, que esto lo detallabas muy bien tú, Fran, en el capítulo que grabamos de las elecciones de Alemania. Y ya, si alguien quiere refrescar el tema, ¿no? De cómo salió elegido, podemos redirigir a ese capítulo. Y bueno, la elección de Hitler hizo que muchas de las mentes más brillantes del país, especialmente los que eran de origen judío, pues se exiliaran, ¿no? Se fuesen muchos acabaron incluso en Estados Unidos y acabaron participando en el programa de la verdadera bomba atómica, ¿no? En el proyecto Manhattan. Pero muchos otros científicos pues se quedaron, los que pues, muchos permanecieron fieles al régimen y bueno, pues se quedaron en Alemania. Y de hecho, pues en 1938, que de hecho es el mismo año en el que Alemania ya se anexiona a Austria, vemos que aquí ya se van desencadenando los hechos ahí muy rápidamente. En 1938, dos físicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, bueno, básicamente, dicho de manera muy corta, descubren la fisión nuclear, ¿vale? Bueno, es la manera en la que hoy en día se produce la energía en las centrales nucleares, con la fisión nuclear. Y claro, el hecho de que sean dos científicos alemanes quienes descubran esto y sumado al tema este de la aparición del agua pesada, hace que luego, durante la Segunda Guerra Mundial, haya mucho miedo a de que realmente los alemanes estén muy cerca de conseguir la bomba atómica, ¿no? Luego, al final, Frank, cuando hablemos de conclusiones y tal, ya veremos si realmente estuvieron cerca o no. Pero en ese momento todo apuntaba a que realmente estaban muy cerca de tener esa bomba atómica, de que vemos que estaban muy avanzados en el tema nuclear y eso es un poco, ¿no? lo que provocaba ese miedo. Aquí sí que ya todas las naciones europeas y también Estados Unidos se iniciaron sus programas nucleares, empieza esa carrera. Y nada, aquí sí que ya empezamos en el punto de partida, ya lo habías comentado tú, en septiembre del 39 Alemania invade Polonia, también la Unión Soviética unos días después, y se inicia esta Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, en estos inicios, el gobierno francés, pues el servicio secreto del gobierno francés, lo que quiere es sacar el agua pesada de Noruega para que no la puedan conseguir los alemanes. Es de lo poquito que le da tiempo a hacer a Francia antes bueno, de colapsarse completamente. Y sí, lo consiguen. Envían un agente secreto, un agente del servicio secreto, que se reúna con el presidente Norsk Hydro y este agente se consigue hacer con todo el agua pesada que había en la planta.
unos 180 kilos aproximadamente. No me preguntes cómo la transporta, la verdad que no tengo ni idea. 180 kilos de agua. Eso te quería preguntar, porque mientras lo estabas contando me estaba imaginando la típica figura, ¿no? De agente secreto con el maletín, como Sí, mucho. sí. No sé, Estaba no, no. pensando, si quiere llevar el agua, ¿cómo? Sí, Me pensaba que no. iban a ser muchos más kilos o muchos Ya. más litros. Bueno, pero igualmente 180 kilos yo creo que no te cogen, ¿no? En un maletín. No, no, no sé, no Vale, lo sé. vale. La verdad es que no lo sé y además por lo que he estado leyendo se mencionaba todo el rato un único agente, así que la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, en cualquier caso, este hombre lo que hace es, como ya sabía que seguramente los alemanes le estaban siguiendo la pista, lo que hace es reservar dos aviones de vuelta, uno a Escocia, en el que carga realmente el agua pesada, y otro a Ámsterdam, que es un poco para despistar. Y tuvo suerte, los alemanes derribaron el avión equivocado y consiguió sacar pues todo este agua, ¿no?, de contrabando, llegó a Escocia y de Escocia a Francia. Entró ahí de contrabando el agua en el país y bueno, la salvó por los pelos porque, bueno, como tú muy bien has comentado, en nada, en abril del 40 los nazis ya estaban entrando en Noruega, primero en Dinamarca y luego en Noruega, por encima. Dinamarca en un día y ya al momento entrando en Noruega. Entonces, bueno, este rescate, ¿no?, que habían hecho los franceses del agua pesada, pues está muy bien, pero realmente solo hizo retrasar lo inevitable, ¿no? Porque una vez en junio, ¿no?, como has comentado, en junio ya los nazis habían hecho con el control completo de Noruega y con ese control pues venía también el control de la central hidroeléctrica de Vemork, y por lo tanto pues podían ponerse a producir su propia agua directamente, aunque ya no tuviesen esos 180 kilos de reserva, pues se podían poner a producir la suya. Entonces, nada, aquí el 10 de mayo se sigue, ¿no?, esta Blitzkrieg. Aquí la verdad que esto, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, es que es muy loco, ¿no?, estas fechas, o sea, cómo van cayendo una tras otra. O sea, hemos empezado la guerra en septiembre, creo, ¿no?, del 39 y en 2 días, o sea, septiembre del 39, abril del 40, los países del norte, mayo del 40 entran ya por las Ardenas. O sea, es una auténtica barbaridad las fechas, o sea, bueno, pues eso, ¿no?, lo que decía, se lanzan a por Francia los alemanes y, bueno, por los pelos consiguen sacar de nuevo el agua pesada de Francia, y esta vez ya va a parar a Inglaterra, donde permanecerá hasta el final de la guerra, ¿no? Estos 180 kilos de agua, esa ya permanecerá a salvo, pero bueno, como digo, ellos tienen la planta, los alemanes tienen la planta, por lo tanto pueden seguir fabricando la suya. Eh, y nada, vamos a volver con nuestro protagonista, ¿no?, con Leif. Pues lo habíamos dejado ahí en Noruega, ¿no?, con el tema de construir toda la planta y tal, pero bueno, pues el país ha sido invadido y lo que hace él es unirse a la resistencia noruega e incluso pues llega a liderarla, ¿no?, esta resistencia que has comentado tú. La verdad que el nombre que le has dado, o sea, sí que vamos a hablar mucho de la resistencia noruega. El nombre que le has dado, Fran, no, yo no lo había leído, no sé cómo habías dicho. Ah, Milorg. vale. Pues eso, sí, sí, sí. Se une a esta resistencia y bueno, pues al final, en junio, ¿no?, como decíamos, el país cae y pues el rey, el Estado Mayor y también una parte de la resistencia, con Leif Tronstad incluido, pues lo que hacen es se exilian a Reino Unido, ¿no?, a Gran Bretaña. Y bueno, lo que hace la resistencia es integrarse en la SOE. La SOE es la Special Operations Executive, ¿vale? Que esto forma parte digamos, del ejército de Gran Bretaña. Aquí sí que hago una pequeña diferenciación muy rápida, porque el otro día estuvimos hablando de la operación Mincemeat, estuvimos hablando de Montague, el que llevó a cabo esta operación, que pertenecía al sistema Double Cross, que el sistema Double Cross pertenece al MI5, ¿vale? Y lo que se dedicaban principalmente era todo el tema de los agentes dobles. Luego tendríamos el MI6, que sería todo el espionaje externo, o sea, los espías que digamos que Inglaterra tiene en países externos, como podría ser en Alemania. Y luego tenemos lo que hemos dicho ahora, este SOE, ¿no? Estas operaciones especiales, que no pertenecen ni al uno ni al otro, no pertenecen ni al MI5 ni al MI6, es independiente, y básicamente se encargaban de organizar la insurgencia y la resistencia en otros países que ya estaban invadidos, ¿no? Entonces, por eso la resistencia noruega se integra con este SOE, ¿no?, con este sistema de operaciones especiales inglés. Y bueno, básicamente porque no les quedaba otra opción. Su país estaba invadido y no tenían ya ningún ejército nacional al que unirse. Entonces, era la única manera de continuar luchando de alguna manera.
Eh, y nada, de nuevo otro pequeño inciso, en diciembre del 41, esto también lo tenemos un capítulo, se produce el ataque de Pearl Harbor en Estados Unidos, en Hawái, y Estados Unidos se une a la guerra. Y aquí sí que ya Roosevelt da su autorización a la fabricación de la bomba atómica y se inicia el proyecto Manhattan, ¿vale? Aquí, la verdad que yo sí que recomiendo la película de Oppenheimer, que es relativamente nueva, que explica todo el proceso, ¿no? De cómo este físico Robert Oppenheimer, este físico estadounidense, pues participa en este proyecto, ¿no? De la fabricación de la bomba atómica estadounidense. Es interesante y creo que lo explica relativamente fiel. Así que sí, lo recomiendo. Pero bueno, no es el tema, no es el tema de este capítulo. Y nada, lo que no había comentado es que Leif Tronstad, antes de retirarse, ¿no?, a Gran Bretaña, lo que había dejado en Noruega, en Bemor, que es una red de espionaje, porque bueno, él, pues como había sido el encargado, ¿no?, de fabricar esa planta de producción de agua pesada, se la conoce como la palma de su mano, conoce a los trabajadores, conoce bueno, había formado parte de la resistencia, entonces lo que tienes allí una red de espionaje bastante importante, que de hecho le fue de mucha utilidad también a Gran Bretaña. Y bueno, pues las noticias que le llegan no son nada buenas. Le llegan las noticias de que los alemanes han intensificado ya la producción de agua pesada y que disponen de uranio. Entonces, bueno, esto pinta bastante mal. Y bueno, es aquí cuando empieza a surgir la idea de realizar quizás alguna operación para ralentizar este proceso, quizás para sabotearlo de alguna manera. Entonces, y bueno, además es que las condiciones en Noruega están empeorando de manera brutal. O sea, en el 42 se empiezan a deportar un montón de judíos a campos de concentración. En el país hay riesgo de hambruna. Hay trabajadores esclavos en las fábricas. Bueno, muchas cosas terribles, ¿no? Entonces los miembros de la resistencia exiliados pues se están empezando a desesperar. Se están empezando a desesperar y están desesperados por actuar, ¿no? Por hacer alguna cosa. Y bueno, aquí llegamos un poco también a lo que comentamos en el episodio pasado, Fran. Llegamos al 43, que se produce este cambio de tornas, ¿no?, que estuvimos comentando. ¿Te acuerdas cuando hablaste de la guerra en África? Se produce la derrota en Stalingrado, ¿no? También se va produciendo todo el tema de la operación Mincemeat y la entrada aliada en Sicilia. Y parece que van cambiando las tornas, ¿no?, que ya el tema se empieza a complicar bastante para los alemanes. Pero bueno, esto no cambia en lo que respecta al tema atómico, no cambia, ¿no? Porque aunque hayan cambiado las tornas, si al final los alemanes hubiesen conseguido la bomba atómica, pues todo esto no hubiese servido de nada, ¿no? Entonces sigue siendo vital, pues evitar, ¿no? Evitar que la consigan. Y entonces aquí sí que ya bueno, se aprueba, ¿no?, el hacer algo, ¿no? Churchill aprueba en lo que había, bueno, las ideas de Tronstad de intervenir en esta planta, pero no le hace caso del todo. Sí que le hace caso en no bombardear la zona, porque Tronstad quiere evitar a toda costa, ¿no?, pues al final no deja de ser su país. Quiere evitar la destrucción, quiere evitar la pérdida de vidas. Toda esa fábrica está llena de civiles, ¿no?, de civiles noruegos que trabajan allí. Entonces, sí que es verdad, le hacen caso y no bombardean la fábrica, pero no le hacen caso en lo que él había propuesto de que fuese un escuadrón de la resistencia noruega, ¿no?, el que hiciese la operación, porque bueno, al final son los que están más preparados, ¿no? Se conocen la zona, saben esquiar, están preparados para entrar ahí, ¿no? Conocen el idioma. Pero la SOE no le hace caso y lo que envía es un escuadrón de operaciones especiales inglés. Esto es lo que se conoce como la Operación Freshman y esto, bueno, es un fracaso absoluto. Envían a 2 planeadores Horsa, que son remolcados hasta allí por unos bombarderos Halifax, pero bueno, la ventisca y los disparos alemanes pues derriban los planeadores y bueno, capturan a todos los soldados y los ejecutan. Y no solo eso, sino que además esto ya pone sobre aviso, ¿no?, a los alemanes de que la fábrica es un objetivo. O sea, prácticamente lo peor de todo es eso, ¿no? O sea, Y que ahora que ya. tienen topos dentro, ¿no? Exacto, saben bueno, saben eso, ¿no? Sí, seguramente también. Puedes llegar a la conclusión de que si están atacando ahí es que alguien se ha filtrado la información de que están fabricando el agua pesada y saben que seguramente la vayan a volver a atacar. Entonces, claro, esto complica las cosas porque refuerza la vigilancia y las medidas de seguridad. Ponen minas, ponen focos, ponen más guardias. Bueno, si ya era complicado, pues ahora lo es más, ¿no?
Entonces aquí sí que ya un poco la SOE se limpia un poco las manos, ¿no? Y deja que la siguiente misión la lidere Tronstad, ¿no? Ahora sí, ahora que se ha complicado tanto, sí que ya les dejan, ¿no? Que lo lideren ellos. Y Tronstad elige a a la compañía Lynch, bueno, es una compañía compuesta puramente por noruegos sí, exiliados de la resistencia. Y ahora sí empieza la operación Gunnerside, ¿vale? De la que queríamos hablar principalmente. Es un grupo reducido, ¿no? De compatriotas de Tronstad, dirigido por Joachim Romberg, un joven de 23 años, muy joven, la verdad que cuando lo he visto me he quedado flipando un poco, ¿no? De lo joven que era para dirigir esta misión, porque Tronstad no dirige, o sea, Tronstad es el ideólogo, vamos a decirlo así, y el que tiene la información, pero es un científico, no deja de ser un científico de casi 40 años, entonces él se queda en tierra, vamos a decirlo así. No va a ir a la misión. Y bueno, son todo gente que conoce la zona, algunos habían trabajado como guías turísticos en los alrededores, todos saben esquiar, que esto es algo muy noruego, todos saben moverse por esa zona, algunos sabían sobre explosivos, todos eran muy jóvenes, estaban en forma y estaban, como decía antes, ¿no? Extraordinariamente motivados por hacer algo, viendo lo que le estaba pasando a su país, y aún así pues pasaron por un riguroso entrenamiento. Hicieron un entrenamiento de paso de ríos, de montañismo, acampada, orientación, supervivencia, codificación y cifrado, armamento, bueno, una gran cantidad de cosas, ¿no? Combate cuerpo a cuerpo, escalada, un poco de todo. Y bueno, lo que proponía Trostad era pues, introducir a este escuadrón y volar los cilindros que contenían el agua pesada. No volar el edificio entero, porque como hemos dicho antes, lo que él pretendía era conservar el máximo de vidas posible y dañar lo mínimo posible, ¿no? Toda la estructura, pero sí destruir los cilindros que contenían el agua pesada, ¿no? Y bueno, la idea era hacerlo con unos explosivos plásticos que son fáciles de llevar y provocan una explosión controlada. Y nada, luego la idea era que el equipo pudiese escapar a Suecia, ¿vale? Que lo que hemos comentado al principio, que Suecia era neutral y por lo tanto bueno, tenía fama de acoger refugiados noruegos, daneses, así que en principio parecía una buena idea para escapar. Y la información que tenía Tronstad revelaba que había que reventar 18 cilindros que contenían el agua pesada. Así que nada, la misión empieza el 16 de febrero de 1943. Imagínate, Fran, el clima en Noruega en febrero del 43. Pero bueno, al final era un tema que corría bastante prisa, no se podía esperar al verano. Y nada, algunos miembros de la compañía Lynch ya habían llegado previamente para inspeccionar la zona y el resto se lanzaron en paracaídas sobre los campos del país, en la región de Telmark, pero lejos de la planta, no tan cerca como lo habían intentado esos planeadores que habían fracasado. Tuvieron que caminar y esquiar durante 60 kilómetros para llegar a la cabaña donde ya estaba esperando el resto de la compañía. Y bueno, la meseta que tuvieron que cruzar se llama Hardangervidda, que solo te voy a decir que hay una leyenda allí en la que dice que hasta el fuego se congela, hasta los incendios se congelan, o sea que ya te puedes imaginar. Nos Y bueno, hacemos ya una idea. sí, exacto. Entonces, bueno, le tuvieron toda una serie de. No voy a entrar tampoco en toda la serie de catástrofes, ¿no? Que hubo por medio, de una ventisca, y eso, muchos kilómetros de por medio, esquiando de día, descansando de noche. Pero bueno, no tuvieron bajas, estaban extremadamente preparados para este clima, esta zona. La conocía muy bien y pudieron llegar hasta la cascada donde estaba la planta hidroeléctrica, justo al sur de la planta, ¿no? Y bueno, aquí no se habían acabado las dificultades, porque al final pues, lo que había era un barranco enorme con un puente que llegaba hasta la planta, que estaba extremadamente protegido. Y bueno, el tema era que eso, ¿no? Si el puente no se podía cruzar, por lo tanto había que bajar el barranco, cruzar el agua helada y volver a escalar, ¿no? Ese barranco. Y bueno, todo el alrededor de la fábrica, además, pues protegido por alambre de espino, focos, guardias, minas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que se habían redoblado, ¿no? Estas medidas de seguridad. Entonces, bueno, por la información que disponían gracias a Tronstad, ¿no? Y lo que ellos habían podido observar esos días, la mejor manera de entrar, en lo que estaba menos protegido, era la línea del ferrocarril que accedía directamente a la planta. Pero bueno, igualmente pues tuvieron que eso, ¿no? Que cruzar el desfiladero y cruzar el río, ¿no? Con riesgo de hipotermia para poder llegar a la vía del tren. Pero bueno, lo hicieron,
lo hicieron, y la noche del 28 de febrero de 1943 el equipo de la Gunnerside estaba preparado para entrar en la planta. Se dividieron en dos equipos, el que iba a colocar los explosivos y el que les iba a cubrir. Y bueno, pues gracias a los reconocimientos que habían realizado y a la información de Tronstad otra vez, ¿no? Pues sabían que podían acceder por un túnel de servicio sin guardias. Consiguieron llegar al sótano. Creo que por lo que he estado leyendo solo tuvieron que reducir a un guardia. Lo que no me quedó claro si era un guardia alemán. En otro sitio leí que se trataba de un trabajador noruego. Pero bueno, no hubo bajas, no tuvieron que disparar ni un solo tiro. Y bueno, pues encontraron los cilindros, los 18 cilindros, tal como la información de la que disponían era veraz, había 18. Se pusieron a colocar los explosivos, algo parecido al C4. No sé si alguien ha jugado al Call of Duty, pues más o menos, ¿no? Se imagina ese explosivo de tipo plástico, ¿no? Que se puede ahí pegar a los cilindros y se detona con un temporizador o con unas mechas. Solo tuvieron un pequeño susto mientras colocaban los explosivos, que parece ser que por accidente un miembro del equipo rompió una ventana y bueno, ya pensaban que todo se había terminado, ¿no? Pensaban que habían sido descubiertos, pero no, había sido un pequeño accidente. Y nada, estaban con tanta urgencia que redujeron el tiempo planificado de temporizador, lo redujeron de 2 minutos a 30 segundos, o sea que tuvieron que salir de ahí volando. Pero bueno, no hubo mayor problema. Consiguieron salir en el tiempo indicado. Además, como digo, ¿no? Esta explosión era muy dirigida, no fue una gran explosión, no se enteró nadie. Había mucho ruido de la maquinaria de la fábrica. Y bueno, los alemanes pues tardaron horas en enterarse de lo que había sucedido. Eh, Además, esto sí que lo estuve buscando porque, claro, me pregunté si les dio tiempo a salir, ¿no? Y a escapar a Suecia. Los alemanes podrían haber pensado que se podía haber tratado de un acto de sabotaje de los propios empleados, ¿no? De los propios noruegos. Interno, exacto. Exacto. Entonces, bueno, yo todo el rato, por lo que estaba viendo, en Tronstad y la compañía estaban preocupados precisamente por no dañar a ningún noruego, ¿no? Entonces lo que hicieron fue dejar un arma de tipo inglés, lo tenía apuntado por aquí, si no recuerdo mal, un subfusil Sten, que parece ser que es pues, el que utilizaban a los soldados aliados, para que pareciese una misión de sabotaje pues aliada, ¿no? Y no nadie dudase de los trabajadores noruegos de la fábrica. Eh, Así que nada, sí, fue un éxito. Tuvieron todavía que cruzar cientos de kilómetros esquiando para cruzar a Suecia, pero bueno, como los alemanes habían tardado tanto en darse cuenta, ¿no? De lo que había pasado, tampoco les pudieron seguir la pista, y eso que trajeron a miles de soldados para peinar toda la zona. Y bueno, pues el mensaje que le llegó a Tronstad fue de éxito rotundo, ¿no? Un éxito del 100%, la planta completamente destruida, no la planta en sí misma, ¿no? Sino los cilindros y todo el agua que contenían, porque se me ha olvidado mencionar que estaban llenos otra vez. O sea que no, en esta ocasión no sé cuántos kilos o cuántos litros de agua se fueron por el desagüe, pero todos los cilindros, los 18 cilindros estaban llenos. Y nada, este es un poco la misión, ¿no? Sin disparar un solo tiro, sin perder una sola vida. Y bueno, como conclusión ya un poco a nivel global, pues eso, ¿no? Comentar que la resistencia noruega pues resultó una fuerza vital para los aliados a lo largo de toda la ocupación. Pasó de ser una pequeña unidad a una fuerza militar completa. Luego, más adelante, también se encargaron de la destrucción de dos buques de guerra alemanes, uno bastante importante que se llamaba Bismarck. Y bueno, en lo que respecta a esta misión en concreto, fue relativamente útil porque las instalaciones se reconstruyeron en el mayo del 43, o sea, apenas 2-3 meses después de destruirlas. Pero bueno, ya poco después, en noviembre, los 140 bombarderos estadounidenses le pasaron por encima y la redujeron a escombros, que realmente causaron bastantes bajas civiles, decenas de bajas civiles, que esto precisamente era la clase de tragedia que Trostad pues, quería evitar, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues El fin justifica los medios, ¿no? Sí, Aquí sí. lo vemos de nuevo para Estados Unidos, ¿no? Exacto, Curiosamente otra vez, exacto. De el nuevo, fin justo iba a justifica los comentar eso, medios. justo iba a comentar el tema estadounidense, ¿no? En este caso, pues no dudaron en reducir las escombros y con la gente que había dentro, pues incluida. Y sí que es verdad que en ese caso, pues el riesgo se terminó, ¿no? Por completo del tema de nuclear nazi, aquí se terminó aquí.
Y, y nada, por cerrar la historia, Tronstadt continuó con la resistencia mientras los alemanes se retiraban del país. Y bueno, pues lamentablemente murió en una misión de protección de instalaciones esenciales para el país, principalmente pues centrales eléctricas, y pues murió en una de estas misiones. Y a día de hoy, pues por lo que he estado leyendo, se le reconoce como héroe nacional y tiene, bueno, varias esculturas y memoriales y tal, ¿no? No sé, realmente no lo sé, no conozco ningún noruego ni he estado allí, no sé si a día de hoy se le seguirá recordando o no, sería interesante conocerlo, no lo sé. Si Eh, tenemos algún seguidor noruego de Gris en el Tiempo, por aquí nos lo podéis poner sí, en los sí, comentarios. que nos deje ahí el comentario. Yo solo digo lo que he leído, ¿no? Pero sí, está recordado como héroe nacional, o eso parece. Y bueno, ahora sí que comentar que, ahora que ya hemos explicado toda la historia, ¿tú qué crees, Fran? ¿Es que estaban realmente cerca los alemanes de construir la bomba atómica o se quedaron lejos? A ver, hemos hablado que tenían a los mejores físicos del mundo, ¿no? Algunos de los mejores físicos del mundo, que tenían también, bueno, ya sea el agua pesada, o imagino que por todo los tipo de territorio que ocuparon, seguro que tenían más recursos de los previstos. La lógica me hace pensar que sí que estaban cerca, pero bueno, por si tiene trampa voy a decir que no estuvieron cerca. Sí, efectivamente, no estuvieron cerca. Bueno, no, o no mucho. Como digo, ¿no? Como hemos comentado al principio, ¿no? Todavía les faltaba un buen trozo. No tenían no se podía ni comparar, ¿no? Con la cantidad de recursos que tenían los estadounidenses, la cantidad de científicos que le pudieron dedicar, tenían universidades enteras dedicándose a ello. El proyecto Manhattan al completo, tenían zonas enormes de las que extraer uranio, que esto también lo hemos hablado alguna vez tú y yo, ¿no? La cantidad de recursos de la que disponen en ese continente, en todo ese vasto territorio. Entonces, los alemanes, y sobre todo al final de la guerra, pues tenían otros problemas y no disponían ni del dinero ni de los recursos para realmente haberse acercado a construir algo parecido a una bomba atómica funcional. Y bueno, de hecho, ni siquiera sus otras armas así de destrucción masiva, como los V1 o los V2, llegaron a funcionar de manera decisiva tampoco, ¿no? O sea, sí que es verdad que eran muy destructivos, pero bueno, fallaban en lo que era la manera de dirigirlos y la puntería, ¿no? Entonces, ninguna de estas armas realmente fue decisiva, ¿no? Ninguna de estas armas de Hitler, ¿no? Que Hitler se empeñaba, ¿no? En conseguir, acabó siendo decisiva, les faltó tiempo, les faltaron años. La verdad que la historia que nos has comentado aquí, no sé si vosotros habéis visto la película de Matrix, pero yo me la estaba imaginando como una de las escenas del final de precisamente eso, ¿no? Cuando van esquiando y se tienen que penetrar, creo que es la fortaleza. Sí, ahora que lo Y dices. bueno, y precisamente intentan no pegar, intentan no matar del todo para no caer, ¿no? En otro nivel de la Matrix, no despertarte. Me ha recordado mucho, ¿no? Al menos en mi cabeza me lo estaba haciendo esta película. Ya digo, la vi hace muchos años. Si alguno de vosotros es fiel seguidor de Matrix, seguro que sabéis exactamente a lo que me refiero. Pero en mi cabeza, la verdad que bueno, sí, esto da. No sé si hay alguna película, pero sin duda alguna podría dar perfectamente para ello. Pues sí, Fran, yo ya lo mío, con esto termino un poco el tema de la operación Canessa y no sé si, creo que tú nos querías comentar también algún tema más. Sí, sí, sí. Nada, a colación con Noruega, ¿no? Noruega, de más del territorio de la isla de Jan Mayen, tenía un archipiélago también todavía más al norte, más cerca del círculo polar. Es bueno, el archipiélago de Svalbard, las islas de Svalbard. Estas islas, si vais de nuevo a Google Maps, la vais a ver muy claramente, o son muy grandes. Estas sí que se ven muy bien, están muy al norte. Y bueno, esta pertenecían a Noruega, pero desde el año 1920 habían conseguido un convenio por la que otros países, otros trabajadores de otros países podían trabajar en ellas. Y en ellas podían trabajar porque había bueno, una industria minera muy potente. Había Ujú. minas de carbón, en donde bueno, los mineros soviéticos estaban ahí trabajando, los noruegos obviamente también.
Y bueno, esto lógicamente a los nazis le interesó mucho por tres razones. La posición tan al norte, para impedir algo muy interesante, impedir el abastecimiento que se estaba dando a la Unión Soviética por el círculo polar Mm, ártico. Esto es algo también muy, muy interesante, porque claro, la Unión Soviética ya suficiente tenía con defender la frontera, ¿no? Todo bueno, el borde para ellos oeste, para Alemania la frontera sí. este. Y entonces una de las formas de suministro era precisamente por el círculo polar ártico, ¿no? Por todo el norte. Y esta isla grande de Svalbard era perfecta precisamente para controlar ese suministro que venía de otras zonas bueno, de Canadá, Estados Unidos, a la Unión, sí, a la Unión Soviética. Entonces, por esta posición geoestratégica era importante para los nazis, por la industria minera de la que hemos hablado, lógicamente también les interesaba, y con esto bueno, vamos al tema anécdotas, también por las estaciones meteorológicas. Luego las estaciones meteorológicas. ¿Cuál fue el papel de las estaciones meteorológicas en la Segunda Guerra Mundial? Pues fue clave, fue muy importante. Tal es su importancia, tal es su magnitud, que para que os hagáis una idea, el famoso día D, el desembarco de Normandía, del cual se van a cumplir años, 81 años, ¿no? Si no me equivoco, de aquí muy pronto, estaba previsto el día 5 de junio, pero por la información meteorológica que tenían, vieron que había una ventana de buen tiempo entre el día 5 y el día 7. Entonces decidieron aplazarlo al día 6 de junio y fue en este momento en el que Mm, se realizó el desembarco de Normandía. Entonces imaginar la importancia clave que tiene el tiempo para controlar exactamente, saber, vale, el día 6 no, el día 7 tenemos circunstancias adversas por marea, por clima, por oleaje, por lluvias. Por lo tanto, lo vamos a hacer el día 6. Y por eso tenían tanto interés los nazis por poder posicionar estas estaciones meteorológicas cerca del Polo Norte, de las cuales traían, bueno, podían controlar, tener muy buena información meteorológica sobre esa zona de Europa. Y bueno, entonces sí, nos vemos como esta isla de Svalbard también jugó su papel crucial. Hubo, de hecho, escaramuzas, hubo batallas importantes entre los aliados y los nazis aquí. Y bueno, nada, simplemente era este pequeño apunte para cerrar ya el tema de la Noruega nazi y bueno, la importancia clave que tuvo este país en la Segunda Guerra Mundial. se podrían haber también fijado un poco en el tema del clima, ¿no? Y del tiempo para este tipo de misiones secretas, porque tanto en la de Freshman como en la de Gunnerside se comieron ahí dos buenas ventiscas. Igual le podían haber también prestado un poco de atención a la climatología. No sé. Sí, pero como bien dice la leyenda que comentas, yo creo que ahí da igual esperarse al 23 de febrero o al 23 de Sí, sí. abril, yo creo No, que en esa zona lo tenían complicado. tenían crudo. En febrero en Noruega, sí, la verdad es que no había tiempo para esperar tanto. Pues nada, Fran. Pues Javi, por mi parte todo ya. Ha sido un placer como decimos, cerramos por el momento nuestro dossier aquí de Segunda Guerra Mundial con, bueno, entre shorts y episodios 5 y ha sido un placer, la verdad, esta serie. No sabemos lo que el futuro nos traerá, ni siquiera nosotros, no nos hacemos los interesantes, sino Exacto, no, ni que idea. todavía no lo hemos planeado. No, exacto, exacto. Sabemos que no Pero bueno, será de la Segunda Guerra Mundial, pero no sabemos nada más. eso seguro. Así que nada, Javi, pues un placer. Muchas gracias de nuevo por el número de seguidores, las visitas que están teniendo nuestros vídeos, nuestros shorts. Os lo agradecemos eternamente, la buena acogida que han tenido los últimos capítulos. Y nada, Javi, por mi parte. Ya sí que sí, muchas gracias y hasta la próxima. Sí, nada, muchas gracias, Fran. Estamos como siempre en YouTube, en Evox y nada, nos vemos en el siguiente trago de Grial del Tiempo. Gracias, hasta la próxima, adiós.